Los nitratos entonces son ésteres del ácido nítrico y los más utilizados en nuestro medio son la nitroglicerina, que se utiliza principalmente por vía intravenosa, el dinitrato de isosorbide y el mononitrato de isosorbide. Los nitratos son fármacos que tienen la capacidad de metabolizarse a óxido nítrico en el endotelio vascular. Y el óxido nítrico en el endotelio vascular produce vasodilatación, y esta vasodilatación hace que finalmente el trabajo del corazón o las resistencias vasculares en el momento de que el corazón envía la sangre hacia el resto del organismo sea menor, el corazón se cansa menos, y adicionalmente esta vasodilatación también puede hacer que las arterias coronarias se dilaten y de esta manera mejore un poco el flujo hacia el músculo cardíaco. Vamos a ver entonces cómo ocurre esto directamente en la célula. Aquí vemos entonces un esquema muy básico de las arterias coronarias, y aquí veríamos un sitio donde hay constricción. Esta constricción puede estar desencadenada ya sea por una placa ateromatosa, o también puede estar dada porque se hizo un rompimiento en el endotelio, y este rompimiento desencadenó la agregación plaquetaria y que se formara ahí un trombo plaquetario que naturalmente va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el sitio posterior a la obstrucción. Este óxido nítrico entonces se va a producir en el endotelio cuando el endotelio es saludable. Cuando el endotelio es funcional, este óxido nítrico se produce ante cualquier evento isquémico o ante cualquier disminución del flujo sanguíneo. Pero cuando el endotelio no es funcional, no se produce eficientemente este óxido nítrico. Por esta razón es que a los pacientes les podemos dar entonces los nitratos de manera tal que ellos recuperen esta producción de óxido nítrico. Entonces el nitrato va a ingresar a la célula endotelial y allí va a convertirse en óxido nítrico. Este óxido nítrico a su vez va a hacer que se active una enzima llamada la guanilato ciclasa, y esta guanilato ciclasa va a convertir el GTP en GMP cíclico. Y es este GMP cíclico el que finalmente va a producir la vasodilatación de esa vaso arterial y también de los vasos venosos. Miren acá la fosfodiesterasa, en este caso estamos viendo la 5, recordemos que habíamos hablado anteriormente de la fosfodiesterasa 3. Esta fosfodiesterasa 5 es la que se va a encargar de convertir este GMP cíclico en GMP, o sea que va a acabar la acción del GMP cíclico. Cuando damos entonces fármacos que inhiban a la fosfodiesterasa 3, de alguna manera también estamos haciendo efecto sobre esta fosfodiesterasa 5, y por eso es que no solamente vemos el efecto de mejorar el ingreso de calcio en la célula cardíaca, sino que también vamos a ver el efecto de la inhibición de esta fosfodiesterasa en el músculo endotelial, en el músculo liso del vaso sanguíneo, llevando a que se vea una vasodilatación. Por eso estos fármacos también producen hipotensión. Así que si los nitratos producen óxido nítrico y este óxido nítrico hace que se incremente el GMP cíclico y esto lleva a vasodilatación, será razonable pensar que los nitratos produzcan hipotensión en el paciente. Adicionalmente, el óxido nítrico evita la agregación de las plaquetas, y si recordemos que el trombo plaquetario se puede formar aquí, pues el hecho de que las plaquetas no se agreguen pues facilita de alguna manera que ese trombo no siga creciendo y que obviamente la oclusión no siga progresando. También evita la migración de monocitos a este sitio de la inflamación, evitando aún más inflamación y más lesión de esta área. Y pues naturalmente la dilatación que dijimos que producían los vasos sanguíneos pues va a mejorar el trabajo cardíaco y va a mejorar el flujo sanguíneo coronario. Aquí nuevamente está el mecanismo de acción ya de manera escrita. Es importante mencionar una cosita, y es que los nitratos son profármacos, o sea, cuando usted se los administra al paciente, ellos deben ser metabolizados en el endotelio a óxido nítrico. Al parecer, este metabolismo, esta conversión del nitrato a óxido nítrico se da gracias a unos grupos sulfidrilo que tiene el endotelio. Y estos grupos sulfidrilo pues no son infinitos, o sea que si usted da mucho nitrato, finalmente se van a agotar esos sulfidrilos. Y estos grupos sulfidrilos agotados pues van a evitar que el nitrato se convierta a óxido nítrico, y el paciente va a manifestar entonces esto como tolerancia. Es decir, que ya el nitrato no le va a hacer el efecto vasodilatador que se esperaba, y el paciente puede volver a sentir dolor o simplemente perder el efecto farmacológico. Este es nuevamente el mecanismo de acción de los nitratos.
Aquí es importante, miren, aquí están los nitratos orgánicos, o sea, los que nosotros vamos a administrar, que dan óxido nítrico y esto hace que haya GMP cíclico. Y el nitrocruciato de sodio, que enseguida lo vamos a ver, también es un fármaco que al parecer incrementa los niveles de óxido nítrico, o sea que los nitratos y el nitrocruciato de sodio ambos producen relajación del músculo liso vascular, lo que va a llevar entonces a una vasodilatación. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos entonces de los nitratos? Tenemos vasodilatación. Esta vasodilatación hace que haya menor precarga para el corazón, menor resistencia vascular, hace que el corazón trabaje menos y de esa manera no consume tanto oxígeno. La vasodilatación de las arterias coronarias, aunque es poca, también puede ayudar a mejorar la oxigenación de este corazón y disminuir el dolor de la angina. ¿Para quién pacientes o para qué tipo de pacientes vamos a utilizar los nitratos? Pues van a estar indicados para pacientes con angina estable y angina inestable. La angina estable es paciente que tiene angina desde hace tiempo y esta angina no varía, no incrementa ni con el ejercicio, él ya sabe muy bien en qué momento se le desencadena la angina. En cambio, la angina inestable es el paciente que no estaba esperando tener el dolor anginoso y desencadena un nuevo dolor anginoso. Los pacientes con angina inestable siempre se deben tratar como pacientes que están haciendo un infarto agudo al miocardio, o sea, es una urgencia médica. También para pacientes con angina de Prinzmetal, que es básicamente que las arterias coronarias hacen un vasoespasmo, se cierran ante ciertos estímulos, aunque no haya un trombo ni haya una placa ateromatosa, y en pacientes naturalmente que están haciendo un infarto agudo al miocardio. ¿En qué pacientes entonces estarían contraindicados los nitratos? Pues muy fácil, si el nitrato produce vasodilatación, en todos aquellos pacientes que tengan hipotensión, pues serán contraindicados porque les incrementaríamos la hipotensión llevándolos a una disminución en la perfusión a sus órganos. En pacientes que tienen infartos del miocardio de ventrículo derecho, tampoco se deben administrar los nitratos porque este ventrículo derecho necesita tener una buena perfusión, necesita que haya un buen flujo hacia ese ventrículo derecho. Si le doy el nitrato, ese flujo va a disminuir, entonces empeoraríamos el cuadro. Y en pacientes que tengan infartos con hipovolemia o en pacientes que tengan taquiarritmias o bradiarritmias muy marcadas. Reacciones adversas están relacionadas con la vasodilatación. La principal queja de los pacientes es la cefalea, es una cefalea intensa, puede ser una cefalea pulsátil y lo único que tenemos para manejar esa cefalea es acetaminofén. También puede haber mareos, hipotensión postural, síncope, por eso el paciente debe estar acostado mientras esté con goteo de nitroglicerina y con dosis bajas puede haber enrojecimiento del rostro. Habíamos hablado de la taquifilaxia o de la tolerancia aguda que puede hacer el paciente hacia los nitratos porque se le agotan los grupos sulfidrilo en su endotelio. Esto hace que los nitratos deban ser administrados de una manera rara, excéntrica, generalmente se dan entre lapsos de 7 horas con periodos de descanso de 8 a 12 horas, porque se sabe que en esos periodos de descanso, o sea, en el periodo que no recibe el nitrato de 8 a 12 horas, se recuperan esos grupos sulfidrilo y se recupera entonces el efecto vasodilatador del nitrato. Para prevenir la plaquifilaxia, entonces, ustedes van a ver que pueden haber administraciones un poco extrañas. Tenemos, por ejemplo, el dinitrato de isosorbide, puede administrarse a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde, o a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Para el mononitrato de isosorbide se administra a las 8 y a las 3 y después de las 3 de la tarde pues no necesariamente tiene que administrarse. Y el parche de nitroglicerina se debe utilizar solo por 16 horas al día, retirarse en la noche o dependiendo del momento en que el paciente desencadene menos arritmias, porque hay pacientes que desencadenan isquemias preferentemente en la noche, entonces los pacientes tienen que estar protegidos con el nitrato durante la noche. Aquí vemos entonces los nitratos que tenemos en el mercado. Tenemos la nitroglicerina, como les dije, la nitroglicerina es el principal que vamos a utilizar por vía venosa, el nombre comercial es Trivir. La absorción de este fármaco cuando se da por vía venosa no hay absorción, es inmediato el efecto, en cuestión de menos de un minuto se está observando el efecto farmacológico. Cuando se da nitroglicerina por vía sublingual, que se puede utilizar en sprays que sacan nitroglicerina y entonces se ponen debajo de la lengua, en estos casos la absorción es muy buena. El metabolismo de la nitroglicerina se hace a través del hígado y también en el endotelio vascular y la duración de la acción pues es corta realmente.
El dinitrato de isosorbide también se administra principalmente por vía sublingual, hay algunos casos que pueden ser por vía oral. El metabolismo nuevamente es hepático y vascular. Por vía sublingual se obtiene efecto farmacológico a los 5 a 20 minutos y cuando es por vía oral a los 15 o 45 minutos. La duración de la acción por vía sublingual es máximo 2 horas, es muy corta, y cuando es por vía oral puede ser hasta de 8 horas. Y el mononitrato de isosorbide, que es mucho más rápida su acción, se absorbe mucho mejor que el dinitrato de isosorbide, va a tener un efecto a los 15 o 45 minutos y su duración de acción es hasta de 10 horas. Interacciones que pueden tener los nitratos. ¿En qué casos los pacientes no pueden tomar nitratos cuando han tomado otro medicamento? Con el sildenafilo. El sildenafilo es el Viagra y los pacientes después de determinadas edades, especialmente después de los 50 años, pueden manifestar impotencia y esa impotencia es un indicador de aterosclerosis. De esa manera, pacientes que tienen problemas cardiovasculares pueden necesitar del sildenafilo y, por lo tanto, si un paciente está infartado, antes de ponerle la nitroglicerina, el goteo de nitroglicerina, es importante preguntarle si en las últimas 24 horas han ingerido este tipo de medicamentos, porque si es así, no se le puede poner el nitrato, que llevaríamos a una hipotensión muy marcada. El sildenafilo es básicamente un inhibidor de fosfodiesterasa, pero inhibe a la fosfodiesterasa 5. Entonces recordemos que ya habíamos hablado de los inhibidores de fosfodiesterasa y estos inhibidores pues producen vasodilatación. Otras interacciones es con fármacos antihipertensivos y con alcohol, que van a incrementar entonces la hipotensión de los nitratos. La nitroglicerina intravenosa debe diluirse en solución salina o en destroza al 5%. Recuerden que el paciente debe estar conectado a monitor durante el tiempo de la infusión de la nitroglicerina. Esta debe ser administrada en un equipo de infusión especial que no esté hecho de PVC, porque el PVC absorbe la nitroglicerina, entonces lo que le va a llegar al paciente es poquito. Y recuerden que va a obtener el paciente cefalea, que se va a tratar con acetaminofén, y debemos estar muy atentos a la presión arterial sistólica del paciente y a la presión arterial media, porque pues como son hipotensores, pues de alguna manera pueden tener riesgo por este lado. Dentro de los nuevos antianginosos tenemos la trimetazidina. Es probable que estos fármacos no los vean por el momento en el mercado porque pues el sistema de seguridad social no los cubre, pero pues hay pacientes que pueden tener los recursos económicos para conseguirlos. La trimetazidina entonces viene en tabletas de 20 miligramos y es un agente citoprotector de los miocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que protege la célula cardíaca al evitar que ésta utilice en exceso los ácidos grasos para la producción de energía y más bien hacer que la célula utilice la vía de la glucosa, que es más eficiente. Reacciones adversas que hay con estos medicamentos está el extrapiramidalismo y parkinsonismo, y se utiliza para angina de pecho estable y puede ser también utilizado como cardioprotector después de infartos agudos al miocardio. El ranolazine, el nombre comercial es Ranexa, es similar en cierta medida a la trimetazidina. El ranolazine parece que evita también parcialmente la oxidación de esos ácidos grasos, o sea que la célula va a preferir usar la glucosa para la producción de energía, y también parece que bloquea un subtipo especial de canal de sodio, lo cual facilita pues que la célula permanezca con más oxigenación por más tiempo y con unos potenciales de acción más adecuados. Reacciones adversas, alarga el QT. El QT es básicamente, en el electrocardiograma usted lo mide, ¿cierto? La onda Q y la onda T, desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, mide cuántos milisegundos dura este intervalo, y este QT, si se alarga, predispone a la persona a arritmias. Por lo tanto, en pacientes que de por sí ya tengan síndrome de QT prolongado o que tomen medicamentos que alargan el QT, como algunos antihistamínicos o algunos antibióticos, no se debe utilizar en ellos este ranolazine. Otra reacción adversa pues poco importante son los mareos y la cefalea. Se utilizan para el tratamiento de la angina estable y el síndrome coronario, y puede tener interacciones con fármacos que afecten el metabolismo de la citocromo P450. ¿Qué consideraciones de enfermería debemos tener cuando tenemos a un paciente con estos nitratos?
Primero, que la dosis debe administrarse con el paciente acostado, mínimamente sentado, porque recuerden que va a ser un vasodilatador que produce hipotensión, entonces el paciente puede perder el conocimiento si está de pie. Es importante tener presente el efecto de la tolerancia del medicamento. El fármaco idealmente se suspende su administración por la noche, que es el periodo de tiempo donde el paciente va a estar inactivo, o en el periodo de tiempo que el médico recomiende. Se debe suspender la administración del fármaco por un periodo de 8 a 12 horas. La nitroglicerina, como dijimos, se diluye en destroza al 5% en solución salina. Siempre se debe pasar por bomba de infusión y se debe cambiar la dilución cada 24 a 48 horas. Antes de iniciar el Tridil, verifique que el paciente no haya consumido otros vasodilatadores. Explique al paciente también el uso de las tabletas sublinguales. Primero, las tabletas sublinguales ni se tragan ni se mastican, se dejan debajo de la lengua hasta que se disuelvan. Que si después de 15 miligramos, o sea, de haberse puesto 3 tabletas, o después de 15 minutos aún no mejora el dolor anginoso, el paciente debe consultar a urgencias porque quiere decir que está teniendo una angina inestable que puede ser básicamente un infarto agudo al miocardio y hay que tratarlo de manera diferente. Por último, los otros vasodilatadores que no necesariamente son antianginosos, tenemos a la hidralacina. La hidralacina es un medicamento que relaja el músculo liso vascular de arteriolas. Si yo bajo la resistencia de las arteriolas, voy a hacer que el flujo sanguíneo pase fácilmente del lado arterial al lado venoso y de esta manera disminuye el esfuerzo que tiene que hacer el corazón para enviar la sangre. Esta hidralacina pues va a ser entonces finalmente un hipotensor. Puede producir por la hipotensión tan marcada taquicardia refleja, por eso no es antianginoso, porque muchas veces la taquicardia puede llevar a que el paciente tenga angina. La hidralacina se utiliza, por ejemplo, para gestantes con hipertensión inducida por el embarazo que necesiten control de su presión arterial y para crisis hipertensivas, no solamente en gestantes, pero principalmente en gestantes. Se cree que el mecanismo de acción es similar a los nitratos, o sea que de alguna manera estimula la producción de óxido nítrico a nivel de las células endoteliales. Se absorbe bien por vía oral, pero la biodisponibilidad no es muy buena, el metabolismo es hepático y hay que tener cuidado con los acetiladores lentos. Se hace la excreción es renal y por vía biliar. ¿Qué pasa con los acetiladores lentos? Estas personas no metabolizan adecuadamente la hidralacina y esto hace que estos pacientes tengan predisposición a desencadenar un síndrome parecido al de lupus eritematoso sistémico. Entonces, en estos pacientes, pues una de las reacciones adversas será precisamente que aparecen síntomas de lupus. Otra reacción adversa es la cefalea y la taquicardia. Y el nitroprusiato de sodio, que es otro fármaco muy importante, se utiliza para pacientes que están en crisis hipertensivas, también se puede utilizar para pacientes con insuficiencias cardíacas congestivas. El nitroprusiato básicamente actúa igual que los nitratos, incrementando la producción de óxido nítrico a través de la célula endotelial. Esto va a llevar a que haya una vasodilatación y que bajen las resistencias vasculares sistémicas. Esto mejora naturalmente el flujo renal y la filtración glomerular para el paciente, lo que es beneficioso para pacientes que puedan tener ciertas insuficiencias renales. Se administra en infusión continua porque tiene una vida media muy corta y las reacciones adversas que tenemos es la hipotensión severa y una muy importante, la intoxicación por cianuro. ¿Cómo así? ¿Estamos viendo el paciente cianuro? Pues sí, de alguna manera el nitroprusiato, cuando se metaboliza, puede metabolizarse a cianuro y ese cianuro es necesario que se metabolice a tiocianato. Cuando el paciente de alguna manera tiene un daño renal y no puede eliminar adecuadamente este nitroprusiato de sodio, pues puede tener intoxicación por tiocianatos que se van a manifestar con exantemas, con náuseas, con vómito, con cefalea, puede haber ruidos en los oídos y puede tener delirio. Entonces es importante que pacientes que tengan daño renal y tengan goteo de nitroprusiato estar pendientes de estas manifestaciones de toxicidad, o pacientes que tienen infusiones por más de 72 horas también pueden tener riesgo de tener intoxicación por tiocianatos. El nitroprusiato de sodio debe protegerse de la luz, por lo tanto todo el goteo debe protegerse con papel carbón, con aluminio, aunque ya vienen, pues el equipo ya viene con algo para protegerlo, incluso viene negro, para que la luz no lo cambie. Siempre se debe utilizar bomba de infusión y monitoreo de la presión arterial, como tal, y de la presión arterial media.
No se debe diluir en solución salina, mucho cuidado. El nitroprusiato de sodio no se diluye en sodio, se diluye en dextrosa, porque si usted lo diluye en sodio, se precipita el medicamento y se deteriora. Y la infusión se debe cambiar cada 4 a 6 horas. Muy bien, hasta aquí el tema de cardiovascular 2, espero que lo hayan comprendido. Vamos a activar un foro y en este foro ustedes pueden hacer preguntas que yo trataré de responder oportunamente. Hasta una próxima ocasión.